Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos, a un video más para esta enseñanza bíblica que hoy daremos. Ah, el día de hoy quiero tocar el tema sobre cómo es tan fácil. La misma Biblia nos enseña que el ser humano tiende mucho a apapacharse a sí mismo, a confiarse mucho en que por pensar bien de Dios o por creer que Dios es como lo es, amor, bueno, misericordia, bondad, podemos hacer lo que queramos aquí abajo, como nos dio la libertad de decidir y que podemos hacer con nuestra vida lo que se nos antoje, que de hecho así sucede y Dios lo permite, pero creemos que no habrá consecuencias por la eternidad. Porque si supiéramos que sí la hay, que sí hay consecuencias en la eternidad, al irnos de aquí iremos a un juicio delante de Él. Yo estoy seguro que todos nos cuidaríamos mucho y nos daríamos cuenta que es imposible dejar de ser pecadores porque conoceríamos ya a Cristo, entenderíamos ya su verdad porque Él la pondría en nosotros. Su espíritu nos enseñaría a vivir como a Dios le agrada y como a nosotros nos conviene. Pero si no sucede esto y nada más tenemos emociones, religión cristiana de tradición de siglos, nuestras propias creencias de Dios, nuestras propias interpretaciones de la Biblia, si nada más estamos confiados, como dice la Biblia, que el hombre cree que su camino es correcto, pero el fin de su vida es muerte eterna y tormento eterno, que la mayor parte de la humanidad va a ir al infierno, dice la Biblia, pero pensé, nosotros como seres humanos que no queremos experimentar eso, claro que no, pero como no conocemos la realidad espiritual de parte de Dios, porque nada más nuestro razonamiento humano escucha y cada quien toma su propia fe y su propio entendimiento, pero todos lo acomodamos para no estarnos mortificando el alma ni la vida y pensamos lo que queremos de Dios y de la salvación. Y muchos dicen, a ver cómo me va aquel día. Y muchos dicen, me va a ir bien porque me porto bien. Y cada quien es juez de sí mismo y cada quien interpreta la verdad y la salvación como quiere. Por eso predicamos, porque tenemos nosotros, primero, somos encomendados a ello. Segundo, venimos también de ese tipo de pensamiento y actitud. Y gracias a la misericordia de Dios fuimos alcanzados, fuimos libertados de la esclavitud de los vicios, de la maledicencia, del pecado, de muchas cosas que estábamos atrapados y hasta nos reíamos, pero nos causaban mucho dolor entre la familia, entre a nosotros mismos, a nuestra alma, y ni nos dábamos cuenta, pensábamos que eran mala suerte y pensábamos tantas cosas. Pero la verdad y la luz de Dios nos reveló cuál es nuestra real condición como seres humanos. Y hoy quiero hablar sobre cómo yo tengo que estarme preguntando estas verdades para entonces buscar realmente a Dios en espíritu y en verdad. Humillarme ante Él porque soy pecador, para ver si Él, porque si lo desea, me salva a través de Jesucristo. Y entonces yo hacer un nacimiento de nuevo para que mi vida se abra al entendimiento de Él, a la revelación de Él, al conocimiento de Él, a que Él empiece a gobernar mi vida en amor, en santidad, en justicia, y que no puedo yo solo, aunque tenga la escritura, no puedo solo, necesito la gracia de Cristo todos los días, necesito la ayuda espiritual de Él para vencer mi carne y la adversidad y el pecado y la tentación de este, más allá de lo religioso, es algo espiritual de poder de parte de Dios. Pero tengo que entender que si sigo pecando y esclavo del pecado no es normal. Como me lo han hecho creer la religión, no es normal. Si todos pecamos, pero dejamos de pecar y dejamos de pecar y dejamos de ser esclavos del pecado estando en Cristo. Vamos creciendo y creciendo. Si no, no estamos en Cristo, estamos en una iglesia, en una religión que no nos va a salvar. Ninguna iglesia salva, el único que salva se llama Dios.
Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. De nadie más salva. Pero el que es salvo da vida de ellos en sí mismo. Como el mapa bíblico de cómo es una vida transformada por Dios se manifiesta en estas personas. Hoy hablaremos de esto. El tema que, como ves la pantalla, le puse: creer en Dios. ¿Acaso eso nos asegura ya la salvación porque creemos que Dios existe? ¿O creer que Dios yo lo tengo, eso me salva nomás porque yo creo que ya lo tengo, porque la religión me dice que ya me lo metieron con sacramentos, ya lo tengo, porque yo lo creo y lo defiendo? ¿Eso me hace ser salvo? ¿O tener la verdad? ¿O tener esa religión cristiana de siglos, de tradición? ¿Eso me va a salvar? ¿O mi iglesia, porque es de la del primer siglo y todos los siglos ha existido, ella me va a salvar? ¿En verdad? Estoy convencido yo de que amo a Dios y nadie me va a quitar de ese convencimiento, y eso me salva. Defender bíblicamente como apologeta especial y con profunda teología según las doctrinas equivocadas o las doctrinas lejos de las apostólicas, pero que ellos creen que están fundamentadas en los apóstoles, cuando tienen interpretaciones equivocadas que no son de Dios. Por eso vemos el mal fruto en el pueblo. No crecen en santidad, no crecen para la gloria de Dios. El que yo defienda bíblicamente mi fe, bíblicamente mi iglesia, ¿eso me va a salvar? Claro que no. Todas estas preguntas y retóricas que estoy haciendo no me van a salvar. ¿Qué es lo que me va a salvar? Aquí lo dice nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es mi Dios a que yo amo tanto, Él es el único soberano Rey de gloria que yo alabo. No, dice, no. El que me digan todo eso, eso no es el que va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice Cristo, no se confundan, no se dejen engañar, no se conformen, no estén apaciguando su conciencia pensando que la van a librar porque tienen sacramentos e iglesia o creen en mí. No. Eso no los va a salvar lo que digan sus bocas, sino si están haciendo la voluntad de mi Padre, eso es lo que los va a hacer que entren al cielo al morir. Entonces la pregunta importante al llegar a este nivel es, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es esa voluntad perfecta de Dios para mi vida y para la de todos los seres humanos? Está plasmada en toda la Biblia y está muy explicada muy bien por Jesucristo, sus apóstoles, sus profetas y por el Espíritu Santo que te lo revelan. Entonces, dice el verso 22, muchos, o sea, no poquitos, muchos millones de personas me van a decir en aquel día, Señor, Señor, sorprendidos, ¿que acaso no profetizamos en tu nombre? Yo empecé a profetizar en el nombre de Jesús y sentía tu presencia y hablaba palabra de Dios. Dice que así le van a decir, ¿que acaso en el nombre de Jesucristo no echamos fuera demonios de gente que estaba endemoniada, atrapada por espíritus malos? ¿No apoyaste esas oraciones y tú hiciste libertad de mucha gente? ¿Que acaso, dice, no hicimos milagros en tu nombre, que sucedían cosas sobrenaturales a favor de la gente cuando orábamos, cuando declarábamos, cuando hablábamos tu palabra? Y dice que Cristo les va a decir, nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, si Cristo mismo nos dice que el que le diga Señor, o el que diga que tiene iglesia y sacramentos, el que diga que lo ama, el que diga que en el nombre de él ahorita profetiza, en el nombre de él hace milagros, el que crea que le está sirviendo en todo ese tipo de actividades, dice, no, esos no son los salvos, ni los que se van, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces yo tengo que entender que la salvación es mucho más alto que donde la han puesto, y que una iglesia con sus sacramentos y sus dogmas de fe me va a salvar. Porque nos portemos como seres humanos, entre comillas, bien,
tratar con nuestras fuerzas no hacerle daño a los demás, tratar con nuestras fuerzas hacerle bien a los demás, eso no nos va a salvar tampoco, porque no es por obras. Las obras de alguien que es salvo son las obras que Dios y Él hacen a las demás personas con poder, con gracia de Cristo mismo, pero no nos limitan a las cosas materiales como dar cobijo o dar comida, sí, o dar hospedaje, sino que además de todo eso es dar poder de Dios, y para que sean salvadas sus almas, para que sean sanadas sus corazones y sus espíritus. Es gracia sobre gracia, de la cual recibimos y de la cual Cristo hace que compartamos, porque Él es el que hace todo. Entonces, entendiendo esto, nos tiene que quedar claro que ser salvos no es como nosotros pensamos, no es tan sencillamente escondernos y decir yo me porto bien, Diosito me ama, Diosito le amo, yo no hago maldades, yo no soy tan mala, yo no soy tan malo. Tenemos que meditar en lo que la voluntad de Dios es, conocer la voluntad perfecta de Dios, para entonces estar ciertos que somos salvos, porque aparte la vida de Dios se está manifestando en nosotros, donde vamos creciendo a la imagen de Jesucristo, en el sentido de carácter santo, justo, cada vez más perfectos en nuestra manera de vivir y de conducirnos ante los demás. Y si no está pasando esto, ningún sacramento te va a hacer que crezcas en santidad, ninguna dogma de fe te va a hacer que crezcas en justicia conforme Dios la establece, sino que es el poder de Dios actuando en un corazón humano, transformando y ayudándole con gracia divina a que sea una persona totalmente diferente, reflejando que es un hijo de Dios realmente ante los demás. Eso veremos hoy, pero primero quiero hacer una oración. Padre, estamos de nuevo aquí delante de tu presencia, agradecidos porque podemos todavía predicar tu palabra en las redes, porque podemos declarar tus verdades con las cuales nos has hecho libres. A millones de personas nos has hecho nacer de nuevo en tu espíritu, y ha sido mucho más allá que lo que la religión ha compartido, mucho más allá de lo que las creencias y tradiciones dicen. Es una realidad tan poderosa espiritual, donde nos llenas de paz, nos llenas de alegría, no importa qué circunstancias estemos viviendo, sabemos que ahora estamos en ti, sabemos que ahora somos parte de ti, sabemos que tenemos una eternidad contigo, y queremos que todos, Padre, vengan al arrepentimiento para que puedan recibir tu salvación en Jesucristo. Y por eso te pido que esta palabra llegue a los corazones, para que muchos sean salvos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Dice Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Pocos, pero muy pocos son los que la hallan. Por un lado nos decía el Señor Jesucristo, muchos me van a decir, Señor, Señor, te servíamos, te amábamos, te cantábamos alabanzas, profetizábamos, hacíamos milagros en tu nombre, hasta demonios sacábamos en tu nombre. ¿Cómo que no nos conoces? No los conozco. No hicieron la voluntad de mi Padre. Y dice que muchos, pero ahora dice en este verso, pero muy poquitos van a poder entrar en una puerta que es muy angosta. Y el camino es muy angosto de la salvación, porque ancho es el camino de este mundo lleno de pecado. Si nos advierte Dios que muchos que dicen creer en Él, tener religión de Él, sacramentos de Él, se van a perder porque están equivocados y se fueron creyendo que eran salvos, se fueron creyendo que los iban a llevar a un purgatorio, se fueron creyendo que los iba a salvar en los santos óleos, se fueron creyendo que su iglesia los iba a salvar y sus rezos. Dice que muchos se van a sorprender aquel día de que no son salvos, ya van a ir al infierno. Y dice que muy poquitos son los que encuentran el camino angosto. Si Él me advierte a mí esto y lo estoy leyendo, ¿por qué ser tan simple yo y tan indiferente yo a la verdad? ¿Por qué ser tan sencillo de pensamiento, tan irresponsable con la salvación eterna de mi alma y no poner atención tan importante de la salvación
Por Cristo murió en una cruz, totalmente cruelmente maltratado, ultrajado y destruido su cuerpo, totalmente por nosotros lo hizo por amor. ¿Y a poco creen que porque Él hizo eso ya podemos andar de pachanga? ¿Ya podemos andar de libertinos? Al cabo soy cristiano. ¿Ya podemos andar de fiesta, jiji, jaja, haciendo bullying, hablando mal de los demás, sintiendo envidia, avaricia y mil cosas? Que no es ser libres, entonces no tener a Cristo y pensar que sí lo tenemos porque lo creemos, porque la iglesia lo dice, cuando no es así, que no estoy creciendo para la gloria de Él, para la alabanza de Él, para testimonio de lo que Él está haciendo, una transformación de vida en mí, que nada tiene que ver con la religión, nada tiene que ver con lo religioso, de estar consagrado en un monasterio, nada tiene que ver eso, que en los errores de los siglos creen que así es y no es así. Es estar llevando una vida natural en las funciones donde estemos, en cualquier oficio, en cualquier carrera que estemos ejecutando, en un trabajo, en cualquier función de estudiante, en la casa, en el vecindario, mostrar la gloria de Dios en nuestra manera de comportarnos, de ser con los demás, de predicar las virtudes de Cristo. Entonces, que muy pocos van a hallar esa puerta, es muy angosta y sabemos que Dios es todopoderoso y que Él tiene el camino de luz, el único que tiene el camino de luz es Dios, el único. Pero dice que es tan angosto comparado con cómo vemos el camino de la maldad de este mundo todo lleno de tinieblas, aunque esté lleno de luz como Las Vegas, que no la apagan de día y de noche, pero está lleno de pecado. Entonces, no es como pensemos, no es como razonemos como nos vamos a salvar, no son nuestras lógicas humanas, sino tenemos que humillarnos ante Dios si queremos ser salvos. Tenemos que reconocer que somos pecadores y que la iglesia no nos ha transformado. Por mis tradiciones religiosas no me han hecho que me haga más santo, que deje de hablar malas palabras, que deje de disfrutar el pecado y luego tenga consecuencias malas por eso. No. Entonces, todas las familias que están destruidas es por el pecado. Todos los matrimonios que están destruidos es por el pecado. Todas las relaciones interpersonales es por el pecado. Todos los problemas que hay en la raza humana es por el pecado. Y por eso Dios nos quiere hacer libres para que vivamos bien en medio de una generación maligna, en medio de tiempos tan malos, que es donde se ve la gloria de Dios en esas familias, esa luz, y no religiosidad lleno de velas, sino una luz donde tu vida da un reflejo de la justicia, de la santidad de Dios, de estar haciendo la voluntad de Dios. Pero si ni siquiera la conocemos cuál es la voluntad, porque no leemos la Biblia todos los días a la luz del Espíritu Santo, es la única manera de entenderla correctamente, para que Él no la aplique en nosotros, para que Él la siembre en nuestro espíritu y para que nosotros nos gocemos y la amemos también su ley y para que la vivamos y con la gracia de Cristo la pongamos por obra. Dice Juan 3:19, y esta es la condenación, dice el Señor Jesucristo, que Él, siendo la luz que vino a este mundo a salvarlo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz de Dios, porque sus obras eran malas. No quieren dejar el alcoholismo, los vicios, el libertinaje de vocabulario malsonante, malcorriente, malediciente, hiriente. No quieren dejar los pleitos porque tienen derecho a defenderse injustamente. No quieren dejar esto, lo otro, aquello y lo demás, sabiendo que son pecados. Y creen que por confesarse el domingo ya son borrados. No. Cuando Cristo borra los pecados en un ser humano, cuando la sangre de Cristo derramada en la cruz actúa poderosamente, espiritualmente en un ser humano, Él cambia, su corazón es limpiado y su mente es cambiada y empieza a caminar y a crecer en la verdad y la voluntad de Dios. Entonces su vida es otra, y nada más habla ya de Cristo, y ya nada más habla de Jehová de los ejércitos, y ya nada más habla del Espíritu Santo, de nadie más, porque ya está en la verdad, y la verdad está en Él, que es Dios. Por eso su vida es otra, una nueva creación espiritual. Dice Tito 1:16, muchos
profesan conocer a Dios, que ya lo conocen, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Cuánta gente no dice, yo creo en Dios, yo amo a Dios, y están hablando mal del yerno, mal de la nuera, están hablando mal de los vecinos, deseando el mal a otras personas que les hicieron daño? Están viendo cómo vengarse, están viendo cómo robar a la empresa un dinero extra porque no les pagan justamente y se lo quieren cobrar a lo chino, como decimos, y empiezan a buscar y maquinar, y luego empiezan a hablar maledicencias con su boca y se divierten y se ríen, a empezar con vicios, y piensan que creen en Dios y que no es malo, porque los que predican la palabra están locos y ellos no, están bien. Pero al final de sus vidas, ¿a dónde van a ir? Sus almas y sus espíritus, ¿dónde van a permanecer en la eternidad? Porque el cuerpo se vuelve al polvo. Pero esa parte interior que tiene emociones, razonamiento, pensamientos, alegría, tristeza, lo que no tienen los animales, esa sensación de angustia, tristeza, ellos tienen instinto de supervivencia, es diferente, instinto que Dios les puso, pero la capacidad de una alma nada más la tenemos los seres humanos, que es, obviamente fuimos hechos a la imagen de Dios, semejanza de Dios, así nos creó. Hay emociones, entonces sabemos que hay un ser interior, que tenemos alma, lo sentimos, lo vivimos, lo experimentamos. ¿A dónde va a ir? La voluntad de Dios nos explica que con Él, si la hacemos, si vivimos unidos a Él, con la gracia de Él todos los días, o nos vamos a ir al infierno si estamos separados de Él, aunque creamos en Él, aunque digamos que le sirvamos a Él. Eso no nos salva. Dice 2 de Corintios 3:18, por lo tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Jesucristo el Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor, con el Espíritu del Señor. Y si Dios está en ti, como crees y te dice la religión, si Dios está en ti, como lo defiendes, dice que estás cambiando y cambiando y cambiando y cambiando. No te quedas donde mismo, no te quedas mintiendo como mentías antes, ya no mientes, no te quedas hablando malas palabras, dejó de existir la maledicencia en tu boca, no te quedas con las lujurias que tenías antes, las lascivias que tenías antes, no te quedas con la avaricia, la envidia, el pleito, no te quedas con nada de eso. Dios va transformándote de imagen por el Espíritu de Él a la imagen de Cristo. Si no está pasando eso en ti, por más que llores a tu iglesia, por más que ames tu iglesia, por más que digas amar a Dios y que le sirves, no te va a servir de nada el día de tu juicio delante de Dios, porque Él lo dice, no nosotros. Él lo dice, y esa advertencia es para ti y es para mí. Y tenemos que poner atención, estamos hablando de la eternidad, ¿dónde pasará la eternidad nuestras almas? Es tremendo ser indiferentes a este llamado. En Romanos 8:29 dice que los que antes conoció Dios, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice Dios, es una transformación de vida. Los voy a hacer a la imagen de Cristo, como Él anduvo perfecto ahí en la tierra sin pecar. Los estoy llevando como la luz de la aurora hacia la luz del mediodía, cada vez más y más. Yo soy el que les da crecimiento espiritual, dice Dios. Pero tienen que estar unidos a Jesucristo, la vid verdadera, para que den frutos de santidad y de justicia. No de religiosidad y golpes de pecho, no, y veladoras. No. De ser una persona, así seas el presidente de una república, así seas un maestro de un instituto bíblico, así seas un maestro de un instituto, de una escuela secular, no importa cuál sea tu oficio, función, trabajo, lleves la gloria de Dios en tu vida, donde está transformando tu carácter pecaminoso a un carácter parecido al de Cristo cada vez más, santo, perfecto, justo, noble, bueno. Si no, no está Dios en ti. No está Dios en ti. Dice Colosenses 3:10,
que somos revestidos en Cristo del nuevo ser, de la nueva creación, el cual conforme a la imagen del que lo creó Dios se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces les preguntaba al principio, ¿cómo puedo yo conocer la voluntad de Dios, que es la que dice Cristo que los que la hagan, el conocimiento pleno? ¿Cómo nos renueva nuestra vida con el conocimiento pleno? Pero ¿qué significa el conocimiento pleno? Hay muchos pasajes que los apóstoles y los profetas de Dios de la Biblia nos dicen que es escudriñar su palabra a la luz de su espíritu, y que Él coloca su palabra en nuestro espíritu para darnos solo Él crecimiento espiritual, entendimiento y revelación de su verdad, y esa verdad nos va a hacer libres de ¿qué? De seguir creyendo en Él equivocadamente, libres de seguir creyendo en la iglesia que me salvará equivocadamente, libres de ¿qué? De estarme confiando de que soy salvo cuando no lo soy, libre de ¿qué? De ser maledicente, de ser lujurioso, de ser peleonero, de ser avaricioso, envidioso, de ser chismoso, de ser esto y lo otro. Libres. Ese es el conocimiento, esa es la gracia, ese es el poder de nuestro Dios con alguien que es salvo, con alguien que está en la salvación. Y si te das cuenta, desde que inició este estudio no te estoy hablando de mi iglesia, no te estoy hablando de mi doctrina donde estoy, no te estoy hablando qué denominación cristiana existo, en dónde estoy. Te estoy hablando de Dios y de su palabra y de la verdad, que es la que nos hace libres con ella. Para que lo busques a Él. No se trata de buscar iglesias, se trata de encontrarnos con Dios si nos humillamos ante Él, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que todo lo que he creído de Él no me ha servido para ser santo, que todo lo que he creído de mi iglesia no me ha servido para nada, y que no esté mal confiado porque me voy a ir al infierno si sigo confiándome equivocadamente cuando sé que soy un pecador perdido todavía. Hay que tener responsabilidad con nuestra alma y ser honestos ante Dios y reconocer si aún sigo esclavo del pecado. El conocimiento pleno nos lleva a la perfecta voluntad de Dios, conocerla para hacerla. Si no la conozco, ¿cómo la hago? Y si no la conozco y no la busco, es porque no tengo a Dios adentro, que Él es el que me movería a buscar sus cosas. No me interesa, nomás creo que la religión me va a salvar porque soy muy religioso. Eso no salva. Dice Proverbios que la senda de los justos o de los salvos es como la luz cuando amanece en la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nos dice la Biblia, lo repito y una y otra vez, que nos está llevando a la imagen de su Hijo, que nos está dando un crecimiento espiritual continuo. Si no está pasando eso en tu vida, es porque no conoces a Dios todavía en tu espíritu, ni la salvación de Él en tu espíritu, ni la gloria de su verdad que esté fluyendo en ti, mucho menos su voluntad en todas las áreas de tu vida, para que la estés haciendo y tengas la certeza de lo que estás viviendo en Él, y que vas a ir un día a estar en la eternidad con Él en el cielo. No tienes esa certeza porque no estás aún en Cristo en salvación. La iglesia no te puede salvar, son mentiras. Es solo Dios el que te puede salvar. Y no es a través de la iglesia, es a través de Jesucristo nada más. Solo Dios puede actuar en ti. Dice Romanos 6:22, que ahora que ya nos fuimos libres, que nacimos en Cristo y estamos en Cristo, ya somos libertados del pecado. Entonces nos está asegurando Dios que si yo estoy en Cristo, ya soy libre del pecado. No puedo seguir mintiendo, no puedo seguir hablando mal, no puedo seguir hablando maledicencia, no puedo seguir engañando, robando, todo aquello. No puedo seguir teniendo fornicación, sexo fuera del matrimonio. No puedo tener adulterio, aunque esté casado con tener otra pareja. No puedo tener perversidad sexual si Dios está en mí. ¿Cómo podemos creer los seres humanos que Dios está dentro de nosotros y nosotros estamos haciendo lo que queramos y maldiciendo y peleando y creemos que Dios está muy a gusto ahí adentro, como si fuera un amuleto, siendo Él el todopoderoso y siendo todo santo? Claro que no está ahí. Si estamos mal, no está ahí. No está ahí, no está habiendo una transformación de vida. Y por eso dice que
que ya libertados somos siervos de Dios. Todos los que están en Cristo le servimos a Dios. ¿Cómo? En santidad, haciendo su voluntad, haciendo la justicia de Cristo en nuestras vidas y alabándolo, bendiciéndolo, adorándolo, solo a Él. Por eso el fruto es la santificación continua. Si no está pasando en tu vida, no está pasando nada. Si eres el mismo que cree mucho en la iglesia, que crees mucho en tus tradiciones y tus creencias, pero no viene una santificación ascendente, donde la perfección moral se está manifestando con el poder de Dios en tu vida, no eres salvo, no estás en Cristo. Por más que te aferres, no estás en Cristo y estás en un grave riesgo de condenación eterna. Tu alma, si hoy te vas de esta tierra, no te vas a ir al cielo, por más que te grite la iglesia que sí. Dice Dios, su verdad es lo que importa, que te fijes en su verdad, que es la luz, que es el conocimiento de Él, que es la revelación de Él, la advertencia, es el llamado que Él tiene para contigo. Y como fin, después de ser santificados, la vida eterna. Si no somos santificados durante nuestra vida estando en Cristo aquí en la tierra, no hay vida eterna. Por eso dice el libro de Hebreos que los que no estén en santidad no van a ver al Señor, no van a conocer al Señor, no van a entrar al cielo. Por eso ya vimos todos los textos donde Cristo advierte que no es el que le diga Señor el que va a entrar. En Romanos 7:5 dice que mientras estábamos en la carne, porque ya aunque estamos en la carne todavía, andamos en el Espíritu de Dios. Si decimos tener a Dios, si decimos ser salvos, si decimos creer en Él, entonces dice que las pasiones del pecado, que por la ley que me revelaba la Biblia, que el pecado existe en el hombre y cómo se manifiesta, obraban en nuestros miembros llevando el fruto de muerte espiritual. O sea, nunca tenía relación con Dios ni buscaba a Dios porque estaba muerto espiritualmente, pecando todos los días, divirtiéndome con el pecado, con el sexo, con las malas palabras, tomando y de todo. Muerto en el espíritu, bien vivo en la carne, pero creyendo en Dios y persinándome y creyendo y sacramentos y creyendo. Y eso no es Dios, eso no es tener a Dios, eso no es ser salvo y eso no es tener esperanza, por más que me lo haya creído. Es un engaño y tengo que escapar de esto para que mi alma sea salva. El fruto es muerte. En Gálatas 3:16 dice cómo es andar en el Espíritu Santo. No satisfagan los deseos de la carne. El fruto del Espíritu Santo es el amor, es el gozo, es la paz, es la paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales no hay ley del pecado que venga contra nosotros a acusarnos. Pero ¿cómo es andar en la carne, aunque crean en Cristo? Las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Fíjense, es andar en la carne, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, en las cosas semejantes de las cuales les amonesto. Está amonestando Pablo a la iglesia que hace esto. O sea, hay cristianos que hacen esto. Como ya les he dicho, los que practican estas cosas no van a entrar al reino de los cielos. No van a entrar a ver a Dios. No van a ir al cielo. Si muchos que sí nacieron de nuevo, muchos que tienen el Espíritu Santo, si algunos de esos muchos siguen en la carne por no meterse a buscar a Dios, por no querer hacer la voluntad de Dios, por amar más este mundo, por amar más el placer de la carne, se van a perder porque hacen estas prácticas. Pues mucho más aquellos que ni siquiera conocen a Dios, más que racionalmente, más que porque la religión se los ha impuesto, pero no lo conocen en el espíritu para poder cambiar. Pues están más grave en riesgo. Por eso hay que buscar a Dios, encontrarle y buscar que nos salve. Y si no está siendo transformada nuestra vida, es que aún no está dentro de nosotros. No me lo va a dar un pedazo de pan, no me lo va a dar un pedazo de vino, no me lo va a dar un pedazo de sacramento, mentira. No me lo va a dar un ritual que tenga siglos. Eso no entra Dios ahí. Por eso la gente, aunque tome todo eso, no cambia. Yo así lo viví 41 años, nunca cambié. No es así como entra Dios en la vida de un ser humano. Y está escrito en su voluntad, está escrito en su conocimiento en la Biblia, cómo es nacer de nuevo.
Dice Filipenses 1:10 al 12 que puedan aprobar lo mejor los salvos para que seamos sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. O sea, un salvado va creciendo en santidad para que Dios no nos sea reprendiendo de que andamos pecando. Somos irreprensibles delante de Dios, no tiene de qué acusarnos porque estamos viviendo en santidad. Por eso dice aquí que los llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, no hay otra forma. Si no estamos en Cristo, no podemos ser justos, no podemos ser mansos, no podemos ser humildes, no podemos ser santos, no podemos ser adoradores en espíritu y en verdad del Padre. Solamente por medio de Cristo, pero no porque nos lo diga la iglesia, sino si realmente, como la iglesia lo dice, ya tienes a Cristo porque te diste tus sacramentos. ¿Y por qué mi vida entonces no cambia? ¿Por qué mi mente no sigue siendo transformada de gloria en gloria a la imagen de Cristo? ¿Por qué mis actitudes siguen siendo las mismas año tras año? Mis debilidades morales las mismas año tras año. ¿Por qué? Mis defectos morales los mismos. Porque no está Dios, por más que la iglesia me grite que sí. Es mentira. Entonces tenemos que escapar de tanto engaño, de tanta mentira. Dice Romanos 8 del 1 al 14. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero va a separar Cristo aquí. Bueno, el apóstol Pablo, pero Cristo le reveló esta palabra a Pablo, dice: los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu Santo. Dice, los que dicen estar en mí, en Cristo, y aseguran ser salvos, dice, no hay condenación para los que andan en el Espíritu Santo nada más. Los que andan en su carne, aunque digan que me conocen a mí, tienen condenación. Entonces dice aquí, la justicia se cumple en nosotros que no andamos con la carne. O sea, la justicia de santidad, la justicia de verdad, la justicia de Dios. Dice, sino que andamos conforme al Espíritu Santo. Se manifiestan las obras de santidad, de justicia, de verdad. Y le dice, hermanos, deudores somos no a la carne, para que no vivamos ya conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis espiritualmente. Dice, pero si por el Espíritu Santo dependemos de Cristo, dependemos de Dios, de la gracia de Él, no religiosa, sino de su Espíritu, una relación personal solo con Él, para poder entonces vencer la carne, hacer morir las obras de la carne, y entonces viviremos. No podemos solos, por más que seamos muy valientes, por más que seamos hasta que es pecado soberbios pensar que podemos, no podemos solos. Mucha gente es débil en unas áreas, otros son débiles en otras áreas, y cuando una persona ve a alguien, cuando él tiene fortalezas en un área de su carácter, dice, yo no sé cómo este es tan débil en esto, pero el otro es muy fuerte en cosas que este otro es débil. Hay alguien que no puede dejar de fumar y el otro no fuma. Hay alguien que no puede dejar de tomar y el otro no toma. Pero hay ese que no toma no puede dejar de ver las mujeres que no le corresponden, ni desearlas o hasta involucrarse con algunas. Cuando este otro jamás ni siquiera voltea a ver a otra mujer y siempre es fiel a su esposa. Pero no puede dejar el alcohol. O sea, todos tenemos debilidades de una forma y de otra. Pecamos distinto y eso no nos cataloga para hacer nosotros una evaluación y decir este es más pecador, todos pecamos, todos merecemos el infierno, pero estar en Cristo nos salva gratis, pero cuando Él entra en nosotros nos cambia de vida y nos sigue cambiando para parecernos a Él, no religiosos, no consagrados monastéricos, no, en cualquier persona, en cualquier área de nuestra vida en la sociedad, reflejar la gloria de Él para la alabanza de Él. Y obviamente ser adoradores solo de Él. Esa es una vida que así ha nacido de nuevo y que ha sido transformada y que está cambiando y que Dios está haciendo la obra maravillosa. Entonces retomamos el verso del inicio y dice, no todo el que me diga Señor va a entrar al cielo. No todo el que me diga que en mi nombre hizo milagros va a entrar al cielo. Es el que haga solo la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, en conclusión, es bien fácil aferrarme a lo que yo pienso y nadie me va a mover de ahí, porque somos orgullosos y soberbios, porque creemos que somos sabios en nuestra propia opinión, porque tenemos ya vida y experiencia de vida y eso nadie nos va a mover.
Porque hay muchos engañadores compartiendo la palabra de Dios por dinero. Hay muchos engañadores en todos lados, ahorita más. Y de eso nos advierte la Biblia que así sería. Que habrá comezón de oír la verdad, pero va a haber muchos engañadores. Por dinero van a estar engañando a la humanidad. Falsos pastores, falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles. ¿Cómo escapar de eso cuando Dios me advierte? Tan sencillo, rendirme ante Dios, no ante la iglesia, ante Dios, para reconocer que soy un pecador y que estoy en riesgo, humillarme ante Él, solamente ante Él, clamar día y noche ahí en su presencia, hasta que Dios decida, porque Él es Dios, tener misericordia de mí, descender y salvarme, y poner a Cristo a mi favor su sacrificio, aquella cruz a mi favor, y entonces ser limpio por esa sangre poderosa, santa y hermosa, mi alma, y quitarme el pecado sobre mi alma y mi conciencia, limpiarla, y ahora su Espíritu darme gracia día tras día para conocer su voluntad y para vivir en ella, viendo la gloria de Él que se está manifestando, sintiendo un amor profundo de Él, pero que su verdad va mucho más allá que solo las emociones, mucho más allá, donde vemos la obra que Él está realizando en nosotros, la está perfeccionando en nosotros. Lo dice el libro de Filipenses, que Él que inició la obra cuando nacimos de nuevo en Él, la va a perfeccionar hasta que Cristo venga o hasta que nosotros vayamos a Cristo para no ser reprendidos, para ser irreprensibles y entrar al cielo con Él. Si no está pasando eso en ti, deja de confiar en tu iglesia, deja de confiar en ti mismo. Humíllate ante Dios para que lo encuentres y puedas llegar a ser salvo. Ora ahí en tu casa. Dile, Señor, soy pecador, soy pecadora. Que he creído tanto en esto y lo otro y los santos y los estos y las veladoras y las peregrinas. He creído tantos siglos, mis tíos, mis abuelos, pero sigo siendo un pecador y pecadora perdidos. Y no es así. Con que yo me arrepienta de vez en cuando es que mi vida sea transformada a la luz de tu verdad, en tu presencia y con tu presencia en mí, que mi mente sea cambiada. Búscalo para que te salve. Hasta aquí llegamos. Dios les bendiga muchísimo. Espero lo encuentres y puedas escapar de tanto engaño. Dios les bendiga. Hasta la próxima.